A nivel del aire, estos como son residuos que se pueden descomponer fácilmente, se pueden ir generando gases. ¿Qué gases se pueden generar ahí? Metano, ¿qué más? CO2, óxido de nitrógeno, se puede generar ácido sulfídrico. ¿Ya? Entonces, el problema es con el metano y con el óxido de nitrógeno. ¿Por qué? Ustedes saben que estos son gases del efecto invernadero. ¿Ya? El metano tiene aproximadamente 20 veces más potencia, ¿no?, de gas de efecto invernadero que CO2. Y el óxido de nitrógeno tiene más potencia, aproximadamente 298 veces que el CO2. Entonces, si se llega a producir mayor cantidad, entonces va a generar un cambio climático regional, ¿no?, o local. El ácido sulfídrico es un compuesto irritante, ¿no? Si llega a aumentar su concentración, lo podemos oler, nos puede irritar la vía respiratoria, ¿sí? Además que genera malos olores. Respecto a lo que es la salud humana, encontramos ahí estiércol, no sé, o estos residuos, ¿no?, de origen pecuario. Esto va a traer lo que son vectores, ¿no? Van a llegar moscas, van a llegar roedores, van a llegar gallinazos, y muchos de ellos son transmisores de enfermedades, ¿no? Entonces, llega una mosca, por ejemplo, en el estiércol. Yo le dije, ahí van a haber microorganismos patógenos, ¿no? Entonces, a través de su cuerpo, que tiene bastante pilosidad, está transportando esos microorganismos y después se termina posando en nuestros alimentos. ¿Qué microorganismos? Por ejemplo, E. coli. ¿Sí? ¿Han escuchado de E. coli O137H7? Este es bastante patógeno. Tenemos también, por ejemplo, la salmonela. Salmonella entérica. Tenemos a Cryptosporidium. Tenemos a rotavirus. Y otros microorganismos que están relacionados, pues, con el contacto fecal. ¿Ya? Ahora, los roedores. Los roedores, bueno, cuando ingresan a una casa buscan alimentarse y van orinando. ¿Sí? Entonces, posiblemente, si, por ejemplo, en los mercados, si quedan expuestos los sacos de arroz, puede que ahí se orinen las ratas, ¿no? Los ratones. Ahora, el problema es que también a través de la orina puede quedar un microorganismo, que es Leptospira. Interno. Y los gallinazos, pues, bueno, son aves, ¿no? Van, consumen los residuos ahí, pues se van a otra zona y van esparciendo también estos residuos. ¿Ya? Y lo que es la alteración de los ecosistemas, ¿sí? Como ahí se va a ir depositando, mencionamos, ¿no?, medicamentos, metales pesados, materia orgánica, entonces va a cambiar lo que es la microbiota, ¿sí? Y va a alterar, por ejemplo, si se depositan los humedales y hay metales pesados, entonces va a matar esas plantas. Entonces, si mata las plantas, las aves de paso no van a tener una zona de descanso. Entonces, ahí hay una alteración de estos ecosistemas. Y el microbioma, como le mencioné, también se va a ver alterado, la mesofauna también se va a ver alterada. Con mesofauna me refiero, por ejemplo, a los gusanos, los insectos, ¿no?, como por ejemplo los escarabajos que se encuentran por ahí, también se van a ver alterados. Entonces, este es el impacto que genera. Ahora sí vamos a ver lo que es la aplicación. ¿Qué se puede hacer con esos residuos? Primero vamos a hablar sobre lo que es el compost, ¿no?, compostaje. El compostaje. ¿Sí? La semana pasada les mencioné que el compostaje tiene que tener una relación carbono-nitrógeno, ¿no?, entre 20 a 30 aproximadamente, o 25 a 35. Vamos a considerar 25 a 35. ¿Sí? 25 a 1 o 35 a 1. ¿Sí? De relación carbono-nitrógeno. El porcentaje de humedad. El porcentaje de humedad inicial va a estar entre 50 y 60%. Ahora, respecto a esto,
relación carbono-nitrógeno, yo les dije, estos residuos tienen una alta concentración de nitrógeno. Entonces tenemos que mezclarlo, combinarlo con algo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener un residuo que aporte, ¿no? La fuente nitrogenada y otro residuo que aporte la fuente carbonada. ¿Sí? Entonces la fuente nitrogenada, por ejemplo, el estiércol. Y si hablamos, por ejemplo, del estiércol de ganado bovino, este tiene una relación carbono-nitrógeno de 15:1. ¿Ya? Pero si hablamos de la fuente carbonada, que puede ser, por ejemplo, la paja del trigo, ¿no? Entonces, este va a tener una relación carbono-nitrógeno de 80:1. Entonces, ¿qué se hace? Se mezcla dos partes de estiércol con una parte de la paja de trigo. Para que me dé una relación carbono-nitrógeno, esa mezcla, una relación carbono-nitrógeno de aproximadamente 30:1. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, hago mi mezcla, ¿sí? Y lo tengo que colocar en pilas, ¿sí? Estas pilas tienen que tener, por ejemplo, lo que es un ancho de 1.8 a 2.2 metros, un largo de más de 3 metros, una altura que va de 1.2 a 1.5 metros. ¿Sí? Entonces supongamos que aquí está la pila, ¿sí? Que voy a colocar ahí los residuos, ¿no? Y hago la mezcla, ¿sí? Hago la mezcla. Y luego que hago la mezcla, pues tengo que darle las condiciones necesarias, ¿sí? Tengo que ir midiendo lo que es la temperatura. Para medir la temperatura, yo lo hago, pues, obviamente con un termómetro, pero a 30 o 40 centímetros de profundidad, ¿sí? 30 o 40 centímetros de profundidad. Y se van a desarrollar ahí tres fases, ¿sí? Tres fases. Tenemos primero lo que es la fase termofílica activa o termófila activa. Tenemos aquí la fase de higienización y tenemos la fase mesófila. Fase mesófila o fase de maduración. En esta fase termófila activa se da aproximadamente entre el primer al quinto día de haber hecho la mezcla que se ha depositado. ¿Sí? La fase de higienización ocurre entre el sexto hasta el 20º día. ¿Sí? Y la fase mesófila a partir del 21 día hacia adelante. ¿Sí? Pero, ¿qué temperatura se va a desarrollar en cada uno de ellos? La fase termófila, entre 45 a 65 grados centígrados. La fase de higienización se da entre 50 a 70 grados centígrados. Y la fase mesófila se da entre 40 a 50 grados centígrados. La pregunta es, ¿por qué se denomina a esta fase higienización? ¿Alguna idea? Higienización. Y tengan en cuenta la temperatura. Y tengan en cuenta que les dije que este estiércol tiene microorganismos patógenos. Entonces aquí se están eliminando esos microorganismos patógenos. ¿Sí? Se están eliminando. Ahora, eso no significa pues que, pero ¿cuánto tiempo dura todo este proceso? Todo este proceso dura entre 45 a 60 días. ¿Ya? Entonces, eso no significa que mi mezcla lo va a dejar ahí estático. Tengo que estar removiéndolo. ¿Para qué? Para oxigenarlo. ¿Sí? Entonces, primer día, ¿sí? Lo dejo ahí hasta aproximadamente 5 a 7 días. Ahí realizo el primer volteo para oxigenar. Luego voy volteándolo cada 7 a 10 días. ¿Ya? Y luego llega a la fase, ¿no? O a la etapa de recolección. ¿No? Que como le dije, en este caso
va a estar, ¿no?, entre los 45 a 60 días, ¿no? En esa etapa yo tengo que ver si ya se puede utilizar. Primero, por el color, ¿sí? Tiene un color a tierra mojada, ¿no?, marrón oscuro, tiene una humedad, ¿sí?, entre 30 a 40 grados centígrados. La relación carbono-nitrógeno es menor a 20 a 1 y la temperatura tiene que ser menor a 35 grados centígrados. Bueno, una vez que ya está aquí se hace empaquetarlo y comercializarlo, pues, ¿no? Entonces, se requiere aproximadamente entre 5 a 10 toneladas por hectárea, ¿sí?, de este compost que se ha producido. De 5 a 10 hectáreas. De 5 a 10 toneladas por hectárea. ¿Sí? ¿Quedó claro alguna pregunta aquí? Siento que hago una. El pH. Entonces, por ejemplo, el pH inicial está entre 6.5 a 7.5 y el pH final llega, ¿no?, de 6 a 8 aproximadamente. Bueno, pasamos a lo que es el vermicompostaje. Sí, te dije, creo que era el vermicompostaje, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Es un compostaje, pero que se utilizan gusanos. ¿Sí? Se utilizan gusanos. Ahora, lo bueno del vermicompostaje es que me va a dar mayor cantidad de nutrientes a comparación del compostaje tradicional, ¿sí? Pero el inconveniente es que debe tener un pretratamiento, ¿sí? Debe tener un pretratamiento. Entonces, este pretratamiento, ¿en qué consiste? Igual como se explicó en lo que es el compostaje, tengo mi estiércol, lo combino con mi fuente carbonada, ¿sí?, la misma proporción, y hago mi compostaje normal. Pero este compostaje va a tener una duración de 10 a 15 días. Este va a ser mi tratamiento, realizar ese compostaje. Y la pregunta es ¿por qué? Porque como va a tener una elevada carga de nitrógeno, una gran concentración de nitrógeno, ahora, esa concentración de nitrógeno está relacionada específicamente por la urea y la amoníaco. Entonces, y eso puede ser tóxico para los gusanos, por eso que se hace este pretratamiento. Además, que durante ese tiempo también se van eliminando los microorganismos patógenos para que no puedan causar daño a estos gusanos. ¿Sí? Y luego este compostaje se coloca en lo que es una celda. ¿Sí? No sé si ustedes habrán visto como estructuras rectangulares que hacen o bien de ladrillo o bien de cemento, donde el piso es de cemento o suelo compactado. Y ahí es donde van a colocar ese compost que han producido, ¿no?, que ha salido a los 10 o 15 días. Ahora, esta celda tiene una longitud de ancho, por ejemplo, de 1 metro, ¿sí?, de largo tiene que ser mayor a 2 metros, ¿sí?, y de altura, la altura, vamos a ponerle 1 metro. ¿Por qué 1 metro? Porque lo que se va a colocar del compost, ¿sí?, lo que se va a ir colocando del compost es de aproximadamente 0.4 a 0.6 metros. ¿Sí? 0.4 a 0.6 metros. Pero luego se va a ir colocando más cantidad que ahorita. ¿Ya? Ya me olvidé lo que me faltó decirles el compostaje. Y ahorita lo hago. ¿Ya? Entonces, todo esto me va a permitir que aproximadamente se pueda colocar 1 metro cúbico de residuos. ¿Sí? 1 metro cúbico aproximadamente. Entonces,
agrego mi compost a esta celda. Y recién ahí agrego los gusanos. ¿Cuántos de gusanos? 1 kilo por metro cuadrado. ¿Sí? 1 kilo por metro cuadrado. Por lo tanto, según esas características, ¿cuántos kilos de gusanos voy a agregar? Por metro cuadrado. 2 kilos, ¿no? 2 kilos. Si que fuera 3 metros aquí, sería 3 kilos. Pues, ¿no? Todo depende del largo. Entonces, aquí tengo que controlar la humedad A. Igual, aquí la relación carbono-nitrógeno igual va a ser de 25 a 1 o de 35 a 1. El pH de 6.5 a 8 aproximadamente. La humedad también va a estar entre 50 a 60. ¿Ya? Y bueno, agrego mis gusanos, ¿no? ¿Qué gusanos? ¿No? Es la lombriz roja californiana. Se llama Eisenia feti. Así se llaman estos gusanitos, las lombrices. Y los coloco encima, no lo mezclo. Porque lo que he mezclado yo ha sido mi fuente carbonada con mi fuente nitrogenada. Eso sí, yo lo he mezclado. Pero una vez que ya lo pasé a la celda, coloco mis gusanos y lo dejo ahí en la superficie durante 24 a 48 horas para que se vayan aclimatando. Y para ello los gusanitos se van a ir introduciendo y van a ir consumiendo, ¿no?, los residuos que están ahí. ¿Cuánto tiempo dura todo este proceso? Igual dura entre 45 a 60 días. ¿Sí? Entre 45 a 60 días. ¿Sí? Entonces ahí pueden haber microorganismos mesófilos que van a sobrevivir a una temperatura entre 45 y 55, entre 35 y 45 grados, y los termófilos que van a vivir entre 45 a 55 grados. ¿Sí? Entonces, si hay predominancia de estos microorganismos termófilos, entonces este tiempo se va a reducir. Este tiempo es para los mesófilos. ¿Sí? Entonces, yo tengo que estar controlando ahí lo que es la humedad. ¿Sí? Si la humedad llega a menos 40%, entonces yo le tengo que añadir agua. ¿Sí? Pero si la humedad aumenta hasta más de un 65%, entonces lo que yo tengo que hacer es agregar materia seca. ¿Cuál es la materia seca? Es la fuente carbonada, la paja, ¿no?, la paja de arroz, puede ser la paja de trigo, para bajar esta humedad. ¿Ya? Aquí la temperatura también es importante. ¿Sí? La temperatura va entre 22 a 28 grados centígrados. ¿Sí? Si baja a menos 5 grados o si sube más de 35 grados, entonces esto puede provocar la muerte de los gusanitos. ¿Sí? Igual tengo que ir evaluando. ¿Sí? Tengo que ir evaluando, por ejemplo, la relación carga-nitrógeno, tengo que ir evaluando el pH. Aunque el pH no varía mucho, ¿sí? Pero la relación carga-nitrógeno, ya casi al final del 45 o 60 días, también debe ser igual, menor de 20 a 1. ¿Sí? Entonces ahí significa que este vermicompost ya está para recolectar. ¿Cómo se recolecta? Voy a decir, esta celda, ¿sí?, esta celda no tiene que estar expuesta al sol. ¿Sí? No tiene que darle la luz solar. Por lo tanto, se le pone como unos tolditos, ¿no?, una estructura para que le llegue el sol. Y cuando llega a esta fase de maduración, se le somete a luz. Se le somete a luz, ¿no? Porque van a haber algunos gusanos que van a estar en la superficie. Entonces, cuando son sometidos a luz, se introducen. ¿Sí? Entonces, ahí vamos sacando lo que es el vermicompost que se encuentra en la parte superficial. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, igual que en el caso anterior, se va a recolectar, se va a almacenar en lo que son bolsas, ¿no?, que tengan huecos para que se pueda ver una buena aireación. Y se aplica, si en el caso anterior era de 5 a 10 kilos, ¿no?, de 5 a 10 toneladas por hectárea, aquí van a ser de 1 a 2 toneladas por hectárea, ¿no?, porque le dije que estas tienen mayor cantidad de nutrientes. Vamos a ver otro.
la digestión anaeróbica. Digestión anaeróbica. La digestión anaeróbica es para producir biogás. ¿Sí? De aquí la relación carbono-nitrógeno aquí sí va de 20 a 1 o de 30 a 1. ¿Sí? Aquí el pH sí es un poquito más estrecho, que va de 6.8 a 7.5. Y también tiene que haber un adecuado balance, ¿no?, entre mi fuente nitrogenada y mi fuente carbonada. Pero aquí yo tengo que agregarle agua. ¿Sí? Tengo que agregarle agua. La relación, ¿no?, la relación de lo que es el residuo con agua puede ser de 1 a 1 o puede ser de 1 a 2. ¿No? En este caso, el 1 siempre va a ser para el residuo, o 1 y 2 va a ser para el agua, ¿no? Todo va a depender del porcentaje de humedad que tenga este residuo. Ahora, esto se va a realizar obviamente en biodigestores. Entonces, de estos biodigestores tenemos tanto de tipo batch o de tipo de alimentación continua. ¿Sí? Entonces, en el de tipo batch, este proceso dura aproximadamente igual entre 45 a 60 días de tipo batch. Pasado ese tiempo, hay que sacar los residuos o el producto que se ha generado y volver a insertar más residuos. Pero esta alimentación continua debe durar aproximadamente 6 meses, ¿no? Porque se está alimentando con más residuos y conforme se va alimentando va saliendo producto, y así durante 6 meses. Entonces, lo primero que se va a ir produciendo va a ser el biogás. Lo primero que se va a ir produciendo. Aquí en el de tipo batch se va a ir produciendo entre los 3 a 5 días. ¿Sí? 3 a 5 días. Pero va a haber una máxima producción entre lo que son 10 a 20 días. En ese tiempo se va a ir produciendo mayor cantidad de biogás. Pero en el caso de la alimentación continua también comienza, ¿no?, 3 a 5 días, pero la cantidad es baja. Como se va a estar alimentando, entonces como que no sube mucho. Y comienza a estabilizarse, ¿no?, comienza a estabilizarse entre los 15 a 20 días, ¿no?, donde comienza a aumentar la producción de este biogás. ¿Ya? Ahora, ¿solamente me va a generar biogás aquí? Pongamos. Tengo por aquí mi biodigestor. Si hablamos de alimentación continua, estos biodigestores tienen que tener un volumen de aproximadamente 5 a 15 metros cúbicos. ¿Sí? Y la cantidad de residuo que se va a colocar debe ser de aproximadamente el 80 al 90% del volumen total, para que dé la posibilidad de que se produzca el biogás y no haya un aumento en la presión de forma exagerada que pueda provocar la explosión de esto, ¿no? Entonces, por aquí va a haber una tubería donde se va a ir recolectando lo que es este biogás. ¿Ya? Pero les dije, en este biogás se puede producir ácido sulfídrico. ¿Por qué? Porque los microorganismos van a ir consumiendo los aminoácidos azufrados. Y la pregunta es, cosa que si les dije, no me acuerdo en qué clase, ¿cómo podemos neutralizar el efecto del ácido sulfídrico? ¿Con qué? ¿Qué contiene el ácido? Lo que les mencioné es que van a haber trampas de hierro, ¿no? Puede ser clavos de hierro para que se forme lo que es sulfuro de hierro. Entonces ya no se produce ya ácido sulfídrico, ¿sí? O pueden haber ahí trampas de soluciones que puede tener hidróxido de sodio o hidróxido de calcio, ¿no? Quedan ahí retenidas también ese ácido sulfídrico, porque como le dije, es corrosivo, ¿no? Y si esto es de metal, puede generar una corrosión ahí y una fuga. Como esta alimentación, supongamos, continua, entonces por aquí va a haber, ¿no?, un punto de entrada del residuo y también va a haber un punto de salida del producto. ¿Ya? En el tipo de alimentación continua se tiene que ir alimentando diariamente.
se va a ir añadiendo aproximadamente 20 a 50 litros de la mezcla que se ha podido producir aquí. Entre 20 y 50 litros, ¿no? Todo depende de la capacidad del biodigestor. Entonces, ¿cuál es el otro producto que se va a generar? Lo que es el biol y lo que es el biosol. Biol y el biosol. El biol vendría a ser el fertilizante líquido, mientras que el biosol vendría a ser el fertilizante sólido. ¿Ya? Entonces, aquí se va a ir retirando. La pregunta es, ¿en qué momento? ¿No? Porque la producción de biogás me dije que va entre 15 a 20 días. Y también casi en ese tiempo, 15 a 20 días, se puede ir extrayendo el biol. Pero el biosol se extrae entre los 25 a 30 días. ¿Sí? Otra diferencia es que el biol se puede retirar de forma diaria o interdiaria, ¿sí? Mientras que el biosol se tiene que retirar cada 2 a 4 semanas. ¿Sí? Ahora, aquí, en el batch, la diferencia es que no va a haber punto de alimentación ni punto de extracción, ¿no? Va a estar cerrado solamente el tubo, ¿no? La tubería para la liberación del biogás. Entonces, pasaron los 45 o 60 días. Extraigo lo que es ¿cómo se llama? Mi biodigestato. ¿Sí? Este biodigestato, que supongamos, yo tengo 1000 kilos de mi residuo y voy a agregar aproximadamente 1000 litros de agua. ¿Sí? Entonces aquí me va a generar aproximadamente entre 800 a 900 litros de biodigestato. Del cual entre el 70 al 80% va a corresponder a lo que es el biol, y lo que es entre el 20 al 30% va a corresponder a lo que es el biosol. ¿Sí? Entonces extraigo mi biodigestato y lo coloco, por ejemplo, en un tanque y voy a dejar que vaya sedimentando. ¿Cuánto tiempo? De 24 a 48 horas. Entonces, a través de una válvula voy extrayendo lo que es el líquido, ¿sí? Que va a ser el biol. Incluso este biol, una vez que extraje ese líquido, lo tengo que filtrar, ¿no? Puede ser con una gasa que tenga un tamaño de poro aproximadamente de menos de 0.5 milímetros, ¿sí? Para que los sólidos queden retenidos. ¿Sí? Entonces ya tengo mi biol. ¿Sí? Ahora, este biol lo tengo que envasar, ¿sí? Lo tengo que tener en oscuridad y me puede durar aproximadamente unos 6 meses, ¿sí? Siempre y cuando mantenga las condiciones anaeróbicas. En el caso del biosol, ¿sí? Que es la fracción sólida, que todavía puede tener, ¿no? un cierto porcentaje de humedad, ¿no? De líquido. Entonces puedo filtrarlo, puedo utilizar, ¿no? También una gasa, pero al final lo que me vaya a quedar de la fracción sólida lo coloco sobre ¿cómo se llama? Un plástico en el piso y secarlo con la luz solar, ¿no? Con el sol, aproximadamente de 24 a 72 horas. Se dejo ahí secar. ¿Ya? Bueno, luego lo cierno para mantener pues una textura más homogénea y también, ¿no? Lo almaceno. Esto me puede durar aproximadamente 3 a 4 semanas. Si hablamos, por ejemplo, la relación carbono-nitrógeno en lo que es el biosol, aquí está de 15 a 1 o de 20 a 1, la relación carbono-nitrógeno. Pero en el caso del biosol, esto llega aproximadamente de 10 a 1, la relación carbono-nitrógeno. Lo que es materia orgánica, ¿sí? Materia orgánica. ¿Sí? Aquí la materia orgánica se va a encontrar una concentración de 22 a 40%, y aquí se va a encontrar una concentración de 2 a 4%. ¿Sí?
Esto es una vez acabado, ¿no?, el proceso de digestión. Aquí lo que puede suceder es que se puede implementar un proceso de separación automática. Me va separando el biol, me va separando el biosol, más fácil trabajarlo. ¿Sí? ¿Claro? Vamos a otro. A ver, ¿qué podemos hacer? Como le dije, también se puede producir enzimas.